Mi historia es como la historia de muchas mujeres. Soy una mujer sencilla, mi nombre es Esperanza. Y aquí, pues bueno, yo llegué en la época de los 80, que fue la revolución de todo, de las libertades, de todo. Que luego todo eso te das cuenta con el tiempo que es la gran mentira, ¿no? Porque tiene sus consecuencias y la verdad es que bastante seria en la vida de las personas. Fui madre joven, tenía un novio. Hace 32 años, cuando tenías novio, pues era para casar, o sea, no era... Y bueno, pues cometí el error de tener relaciones sexuales antes de tiempo, me quedo embarazada y en aquella época los hombres se casaban con las mujeres que embarazaban. De hecho, el que no se casaba y abandonaba, ese era un golfo y un sinvergüenza socialmente. Hoy en día todo eso ha cambiado, el caso es que yo no me quise casar, yo me veía muy joven, con 18 años, y dije que no me casaba. Eso supuso un escándalo en el pueblo pequeño donde yo vivía y a mí me hicieron pasar un infierno durante 3 años por tener a mi hijo y no haberme querido casar. Yo era muy joven, tenía 23 años cuando me vine a Madrid a trabajar con mi hijo y bueno, lo que me ofrecía era eso, la libertad, el poder hacer lo que quieras, el no dar explicaciones. Yo además, como trabajaba y tenía mi casa, me mantenía yo, pues con mayor motivo todavía, ¿no? Y eso tuvo 2 consecuencias importantes en mi vida. Una, que por supuesto me alejara de la iglesia y me alejara de Dios. Lógicamente, cuando empiezas a llevar una vida desordenada, Dios no cabe. Y 2, que me volví a quedar embarazada y en esta ocasión el chico dijo que pasaba del tema, que lo mejor que podía hacer era abortar, porque tampoco pasaba nada y que ya bastantes problemas tenía para sacar un hijo adelante, que él no estaba dispuesto. La realidad es que de pronto me veo sola y abandonada y con mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfrentarme a mi familia. ¿Quién era la guapa que le decía a la familia que estaba embarazada de segundas y en esta ocasión también sin pareja, porque además en esta ocasión había sido él el que me había dejado? Y me ofrecieron el aborto como algo fácil, sencillo, indoloro, en 24 horas. O sea, no me dio tiempo a pensar, nadie me informó ni de cómo iba a ser el aborto ni qué consecuencias iba a tener después. Y la realidad es que yo me vi en la misma situación que se siguen viendo las mujeres a día de hoy. Sin información no puedes tomar una decisión, porque además solo me dieron una, como se hace hoy en día, solo se da una opción, con lo cual no eliges nada. Luego, sin información, pues claro, vas como cordero al matadero, como siguen yendo las mujeres. Y luego nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podrían haberme ayudado. De la misma manera que yo hoy en día ayudo a otras mujeres. Pues mi problema, ¿cuál era? Mi problema era bastante sencillo. Yo no tenía problema de dinero, tenía un buen trabajo, ganaba dinero entonces. Mi problema era enfrentarme a mi familia. O sea, mi pánico era cómo daba la noticia a mi familia. Y cuando uno está agobiado y tiene miedo, lo que quiere es que ese miedo se vaya cuanto antes. Si te dan una solución rápida, te acoges como a un clavo ardiendo. Y bueno, pues eso fue lo que hice yo. Y acabé abortando. Eso tuvo consecuencias muy serias en mi vida. Por supuesto es negativo. O sea, el aborto no solo no tiene nada de positivo, sino que como es contrario a la naturaleza del ser humano, tanto de la mujer como del hombre, pues tiene consecuencias físicas, consecuencias espirituales que no tienen nada que ver con la fe, aunque también las personas que tienen fe, también, como era mi caso, pues también tienen sus consecuencias. Y por supuesto algo de lo que no nos hablan en ninguna parte sobre todo de que no nos echan cuentas, que es el duelo. O sea, el aborto provoca 3 heridas importantes: la herida humana, que es la psicológica, la herida espiritual, que es una cuestión de conciencia, y el duelo. Y el duelo para nosotras es lo más complicado, porque nuestros hijos es como si no existieran para el mundo. Tú sabes que ha existido, no le has visto, no le has tocado, pero sabes que ha existido. Pero para el mundo es como si no hubieran existido, con lo cual nadie te da el pésame, nadie te acompaña en el dolor. Y de hecho, si lloras por los rincones, el entorno no quiere saber, o sea, no quiere que llores. Te dicen que olvídalo, que eso no es nada, que eso no es... Yo pasé unos años de infierno, de hecho conocí el infierno. O sea, el infierno en estado puro, lo que te puedas imaginar que puede ser el infierno, pues lo vivimos las mujeres que pasamos por un aborto provocado. Pero es cierto que una decisión de este calibre nos afecta, y nos afecta a todas. No hay mujer que se libre, lo sufra antes o lo sufra 20 años o 25 o 30 años después. Da igual que estés de 7 semanas, de 15 que de 30. Para ti como mujer
te has embarazado un hijo y eso no te lo quita nadie. Eso no te lo cambia nadie, ni ninguna ideología, ninguna religión, ninguna opinión. Es decir, tú en lo más profundo de ti misma sabes que has estado embarazada de un hijo y que lo que has perdido es un hijo. Es verdad que como no se habla de las consecuencias, el gran tabú en pleno siglo XXI son las consecuencias del aborto. Se vende el aborto como un derecho, como algo que no pasa nada, que está bien, que en fin, que oye, pues chica, pues puedes hacer lo que quieras y luego tienes la solución ahí, ¿no? La sociedad asume que tienes que abortar, pero ya como una obligación. Es decir, tú eres joven, estás estudiando o eres adulta y tienes varios hijos, pues tienes que abortar porque ya no puedes tener más o porque tienes que seguir con tus estudios. Y si eres ya demasiado joven, ya ni te cuento. De eso no habla nadie. Los que defienden el aborto aprovechan la coyuntura de que las mujeres no hablamos de cómo ha sido nuestro aborto, porque es algo doloroso, es algo vergonzoso. Además, el sufrimiento que provoca el entorno no lo entiende. Es una violencia estructural porque al legislarlo ya han hecho estructuralmente una presión no solo social, sino en todos los ámbitos para que la mujer acabe abortando. Es decir, primero te ofrecen el que puedes hacer lo que te dé la gana, así como si no hubiera consecuencias. ¿Y cuál es la siguiente consecuencia a eso? Que cada vez hay más mujeres enfermas, no solo físicamente, sino enfermas psicológicamente. O sea, yo ya me he encontrado chicas con 20 años con 2, 3, 4, 5 y hasta 7 abortos porque las llevaron a abortar con 13 y no han parado. Que una vez que abortas uno estás abocada a abortar todos los embarazos que tengas. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que al final la mujer sigue estando más abandonada todavía después de abortar porque nadie quiere saber. Los profesionales han ideologizado su profesión, especialmente en psiquiatría y psicología, con lo cual cuando una mujer llega y le explica que ha abortado hace un año y que desde hace un año no para de llorar y que no puede salir y que tiene miedos y que, en fin, el psiquiatra o el psicólogo de turno le dice no, si eso no era nada, mujer, no, eso es otra cosa. Eso es que como la vida, pues estás sin trabajo, te estás divorciando, pero qué va, eso no te preocupes porque eso además, o sea, eso se acaba olvidando. Aún así, Dios tiene sus tiempos y cuando has tenido la suerte de haber recibido la fe, porque ese es otro problema del mundo actual, que no hay transmisión de la fe, con lo cual luego es más complicado agarrarte, pues de hecho en las mujeres que no tienen fe es un poquito más difícil ayudarlas porque no tienen la esperanza del perdón. En cambio, las que hemos tenido la suerte de haber tenido fe, a mí Dios me protegió siempre y sobre todo por algo muy importante, y es que en ningún momento yo perdí la conciencia de pecado. Y eso es importantísimo porque de alguna manera me sentí completamente protegida. Bueno, yo como te digo, tuve que pedir ayuda psiquiátrica primero porque las consecuencias del aborto, entre otras consecuencias graves, es que puedes maltratar a los hijos si los tienes, entre otras cosas que puedes sufrir como ansiedad, angustia, cambios en los estados de ánimo, que eso lo viví yo. Hay mujeres que sufren pesadillas recurrentes, que eso es horroroso, mujeres que conmemoran cada año. Yo mi problema sí, acabó en que acabé maltratando al hijo que tenía. Y un día fue mi madre quien me zarandeó y me dijo, ¿qué te pasa? Llevas mucho tiempo mal, no te conozco. Y las palabras de mi madre no te conozco me retumbaron en la cabeza lo suficiente para entender de una buena vez que llevaba varios años o unos cuantos sufriendo sin saber por qué o sin tener claro por qué, pero que sí que mi vida había cambiado y que yo cada vez estaba peor. Yo fui a un psiquiatra que tenía conciencia, que yo tenía constancia de que era católico practicante y de hecho, bueno, pues me ayudó. Y a partir de ahí, pues ya Dios las ingenió para que volviera a casa. Y volví a la iglesia. Una de las cosas más difíciles para las mujeres que tenemos fe y que hemos conocido la iglesia y que estamos bautizadas es perdonarnos a nosotras mismas. Si es la muerte de tu hijo, pues es que es algo brutal para el ser humano. El hombre también sufre la pérdida de ese hijo. Aun habiendo sido él el que empuje a la mujer a abortar, el hombre también tiene su posaborto. Y de esto no se habla en ninguna parte. El hombre no expresa los sentimientos como los expresamos las mujeres, pero eso no significa que no los tengan, que los tienen, y eso no significa que no tengan corazón, que lo tienen, y que sufren. Y que además
el pasar por un aborto para un hombre le ocurren dos cosas. Primero, que le va a afectar en su vida y en la toma de decisiones a partir de ese momento. Va a ser un punto de inflexión en su vida. Y segundo, que la concepción que tenga de la mujer le va a cambiar. La cantidad de problemas que hay, la violencia que hay entre el hombre y la mujer va a ir en aumento. A medida que esto no se coja y no se hable de ello de la manera que se debe de hablar, va a seguir aumentando. Porque el daño es tan brutal, la herida es tan profunda, que ya va a ser una ira contra ti misma y contra el hombre. Pero en el hombre le pasa lo mismo, una ira contra él mismo y contra la mujer. El subconsciente del ser humano va mucho más allá de lo que es la propia conciencia, especialmente si engañamos a la conciencia o no tenemos conciencia real de lo que hemos vivido, que eso hoy en día pasa mucho. Al final tapamos la conciencia para muchas cosas, con lo cual también es mucho más fácil aceptar el aborto. O sea, yo tengo claro que acabé abortando, y además tan rápido y sin tampoco darme mucho tiempo a pensar, porque mi vida ya era desordenada. O sea, mi vida cambió y era desordenada. Con lo cual, una vez que te metes en una forma de vida y aceptas que cualquier cosa vale, al final es mucho más fácil cometer errores garrafales como este. A veces la mujer piensa, por un lado, que es ella sola la que le pasa, porque la vecina del quinto abortó y está haciendo su vida tan normal. Y por otro lado, que es ella sola, o sea, la que se ha vuelto loca, a las demás no les pasa, y que además, bueno, pues entonces, a lo mejor pasa un primer año o unos primeros meses llorando por las esquinas, con mucho sufrimiento, no sé cuántos, luego sale adelante, y a veces cuando ha pasado un tiempo se quedan embarazadas y tienen a ese siguiente hijo. Si les preguntas qué tal con el tema del posaborto, te dicen, bueno, no, yo ya sufrí en su momento, pero ya estoy bien. Claro, eso no es real, porque luego empiezas a rascar, y a poquito que rasques, o sea, hay que tener cuidado, también lo digo, y hay que tener cuidado porque si un posaborto no está destapado, puede ser complicado.